Buenos días familia, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía, así que vamos al libro de Hechos, capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió lo mismo, que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muy bien. Este es un texto muy, muy bonito, también muy mal usado. Es un texto, un pasaje donde algunos lo aplican de una manera que no tiene nada que ver con respecto al sentido. Estamos hablando de la iglesia del siglo I. Los primeros cristianos, los primeros que empezaron a reunirse. Si vemos versículos anteriores, vemos que todas las cosas las tenían en común. O sea, los hermanos tenían un corazón tan generoso para su iglesia que empezaban a vender sus cosas y las daban en común. ¿Para qué? Para que pudiera avanzar el reino, para que pudieran pagar viajes misioneros, para que pudieran ayudar a los más pobres, a los más necesitados. Y en este contexto, todos trabajan de igual manera. Y había este hombre Ananías y su esposa Zafira, que vendieron una heredad, ¿no? Ahora, nadie les obligó. Ese es un primer punto. Nadie les obligó, nadie les indujo a que dieran, nadie les amenazó diciéndoles que si no la vendían iban a ser choros, o si no ofrendaban eso pues el Señor se iba a molestar. Nadie les dijo nada. Todos lo hacían por una disposición personal, algo que nacía de la generosidad de la gente. Este hombre con su esposa vendieron la propiedad. Vamos a poner una cantidad X, ¿ok? Pero más o menos, imaginemos, ¿no? ¿Cuánto costaría una propiedad hoy en día? Y van, pero ya ambos esposos habían dicho: la estamos vendiendo en tanto, pero vamos a decir que nos pagaron tanto. Y cogemos un porcentaje de ello, ¿no? Pero no, vamos a decir que nos han pagado este porcentaje. Es como decir, vendimos la propiedad en $100,000. Estoy poniendo un caso hipotético. Pero le vamos a decir a los apóstoles, y en este caso me estoy refiriendo a los apóstoles del Señor, que le hemos vendido a 70,000. 30,000 queda para nosotros. Al final esa es nuestra propiedad. Ahora, Pedro, cuando van y le dicen, ¿no? ¿Qué pasó? Y Pedro discernió, no discernió por su causa de él. El Espíritu Santo hizo que Pedro pudiera discernir el corazón de Ananías. Le dijo: Satanás entró a tu corazón. Y ahora, ¿de qué forma entró Satanás al corazón de Ananías? ¿El no ofrendar? ¿De esa manera? Y este texto lo utilizan, ¿no? Para decir, no ofrendas y el Señor te puede incluso hasta matar. No, nada que ver. ¿De qué forma Pedro dijo que Satanás había entrado al corazón de Ananías? Mintiendo. Y ahora, no mintiendo a los apóstoles. Pedro acá dice: mentiste al Espíritu Santo. Y acá algo muy recalcante: nadie puede mentir a Dios. Recordamos que el Espíritu Santo es Dios, y nadie puede mentir a Dios. Dios es omnisciente, ¿ok? Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce, incluso sabe nuestros pensamientos desde antes que incluso los pensemos. Entonces nadie puede mentir a Dios, y debemos tener bien claro eso. Puedes mentir al pastor, puedes mentir al líder, puedes mentir a tu hermano, a tu hermana, a tus padres, puedes mentir incluso a tu esposa, a tu esposo, depende, pero no le puedes mentir a Dios.
Y es un gran pecado mentirle. Bueno, creer que le estamos mintiendo a Dios. Porque no estamos siendo honestos ni con nosotros mismos. Este fue el pecado de Ananías y Zafira. Y cayó muerto. Ahora, yo creo que hoy en día... creo que ahorita nadie caería muerto si es que intenta querer mentirle a Dios. Esta fue una lección de ese siglo para hacernos recapacitar nuestros corazones y poder ser muy sinceros. Que el fin de los que, entre comillas, quieren mentirle a Dios es la muerte. Y tal vez no una muerte física como ellos, pero sí una muerte espiritual. Entonces tengamos mucho cuidado en nuestra sinceridad delante de Dios. Y creo que un hijo de Dios verdadero, ¿no?, seguro en el Señor, pues jamás buscaría intentar mentir a su creador. Es más, sería muy sincero, incluso hasta con la peor depravación que puede haber en su vida. Pero debemos ser eso nos debe dar un ejemplo de mucha sinceridad, y que podemos ser muy sinceros y debemos ser muy sinceros a Dios, porque Dios todo lo sabe. Ahora, no solamente esto, su esposa igual. Ella no sabía nada, llega también de repente buscando a su esposo, y Pedro de repente, y el Señor fue muy misericordioso con Zafira, porque ella no cayó muerta a pesar que ya habían congeniado a hacerlo. El Señor le dio la oportunidad de que pudiera arrepentirse. Pero ella llega y Pedro le fue muy sabio, le dijo, ¿vendieron la propiedad en tanto? Y ella dijo, sí, lo vendimos en ese precio, en el precio que tú nos dijiste, que mi esposo te ha dicho. Pues no. Y de la misma manera pasó con ella. Esto entró un gran temor en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia entendió. Recordemos también que los judíos tradicionales no creen en Jesús como el Señor. Sin embargo, esto fue parte de los milagros del Señor en el primer siglo. ¿Para qué? Para que todo el mundo se diera cuenta que estaban ante un Dios todopoderoso al que no se le puede mentir. Y ese temor muchas veces se ha perdido en la iglesia hoy en día. A veces predicamos en un Dios peace and love, un Dios paz y amor, que todo lo soporta, ¿no?, que tiene mucha gracia, pero no recordamos que es un Dios temible, grande, que con su palabra, miren el poder de su palabra, eso, no recuerdo qué pastor menciona, Dios es tan poderoso que nos dio una pequeña prueba del poder de su palabra al crear el universo. Y esa es una pequeña prueba de lo que es Dios en sí. Es todopoderoso, entonces debemos siempre tener un respeto, una reverencia a Dios. No un miedo, pero sí una reverencia. Cuando habla de temor no habla de miedo, sino una reverencia, porque es nuestro Padre, es un Dios todopoderoso y es un Dios santo, quien en su infinita gracia nos permite llamarnos hijos suyos. Entonces debemos ser muy reverentes y muy respetuosos a Dios, con mucho temor, pero no un temor de miedo, sino un temor de fallarle a nuestro Dios. Bien, familia, este fue el mensaje de mediodía. Recuerden, Ananías y Zafira no tienen nada que ver con ofrenda, sino con un corazón sincero delante de Dios. Dios los bendiga.